Al Sagrado Corazón de Jesús rindamos en este día honor, adoración y gloria, y celebremos la memoria de San León IX, Papa. Impulsó la reforma del clero y de toda la Iglesia. Inició cambios poderosos para poder acabar con el concubinato eclesiástico y la simonía, y se rodeó de grandes hombres como San Pedro Damián. Nació en el año 1002 en Alsacia, Francia. Después de la muerte del obispo de Toul en Francia, fue nombrado su sucesor. En el año 1048 fue elegido para suceder al Papa Dámaso II. Al subir a la silla de Pedro, tomó el nombre de León. Durante su pontificado ocurrió uno de los eventos más traumáticos de la historia de la Iglesia, el cisma de Oriente y Occidente. Desde los tiempos del Imperio Romano se habían acentuado las diferencias entre los cristianos del Occidente latino y los del Oriente griego. Los 4 patriarcas del Oriente estaban en desacuerdo con la primacía del Papa sobre toda la cristiandad. Además, las diferencias lingüísticas, culturales y litúrgicas crearon una profunda división entre ambas ramas de la Iglesia. Presionado por los normandos, el Papa León envió a Constantinopla a una delegación para buscar ayuda militar. La delegación se negó a reconocer como patriarca de la ciudad a Miguel Cerulario, quien criticaba el uso de pan ácimo en la Eucaristía. En consecuencia, Cerulario se negó a recibirlos. La delegación, encabezada por el cardenal Humberto de Silva Cándida, resolvió excomulgar a Cerulario, y éste en respuesta también los excomulgó. Así comenzó el cisma. En medio de conflictos con los normandos, que robaban y saqueaban numerosas tierras en el sur de Italia, el Papa León cayó prisionero. Tras su liberación llegó a Roma, muy débil, murió poco después, en el año 1054, y fue canonizado en el año 1087 por el Papa Víctor III. Ahora escuchemos atentamente la palabra de Dios y pidámosle al Señor la gracia de también nosotros poder narrar, como San Pablo, nuestra conversión. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriera que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión: «Ananías». Respondió él: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando, y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre».
El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradezcamos al Señor la presencia salvadora en medio de nosotros y de manera especial su presencia real y substancial en el Santísimo Sacramento del altar, con el cual nos alimenta para que tengamos vida y vida eterna. La bienaventurada Virgen María nos ayude a descubrir en su Hijo Jesucristo el único alimento que perdura hasta la vida eterna y que nos da la gracia de la salvación. El Señor los bendiga y los proteja, desde la paz, la salud, la perseverancia en el bien obrar y la aceptación de su divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por suscribirse, compartir y comentar la palabra de Dios desde este su canal Evangelio en Casa. Oremos por la paz de Colombia y del mundo entero, por nuestra conversión y la de todos los pecadores. Encomendamos a nuestros hermanos enfermos y al eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Concédeles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.